FC TV, bienvenidos a esta nueva edición de Contracara. Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Martín. Bueno, trabajando, leyendo, produciendo a pesar de las limitaciones que ya conocemos. Pero Así bueno, es. ahí vamos lidiando con la esperanza de que de pronto para fin de año quizás tengamos ya una respuesta sobre una posible vacuna, ¿no? Una Ya los vacuna, ¿no? ingleses, los ingleses están en eso. Ya van a empezar las pruebas con seres humanos, ¿no es cierto? Y ya están en algunos casos, como tú dices, los ingleses ya en fases avanzadas, ¿no? Y da cierta esperanza, ¿no? Pero hay que esperar, hay que esperar. Hay que esperar, exactamente. Pero en Y fin, mientras tanto, mientras tanto ser inteligentes, ¿no? Y eso significa no estar saliendo, pues, por ejemplo, a centros comerciales cuando no es necesario, ¿no? Digo yo. sí, ahora que ya las personas van a poder ir a centros comerciales, tienen que tomar en consideración, pues, medidas de cautela. No se van a exponer, como tú dices, de manera gratuita y pueden adquirir, digamos, el virus y pueden provocarse un problema, ¿no? Para ellos y sus familiares. Efectivamente, ¿no? En el Perú, bueno, las cifras han seguido aumentando, lo cual, digamos, se esperaba, ¿no? Esto ha sucedido en Ujú. todos los países del mundo. Es verdad que aparentemente no hay crecimiento muy acentuado, afortunadamente, pero lo que esperamos todos, por supuesto, ya llegamos casi al 30 de junio, que es la fecha en que el presidente Vizcarra había apuntado a la siguiente cuarentena. Vamos a ver si hay ampliación o no. El hecho es que, Manuel, tenemos, insisto, y yo quiero ser pesado en insistir en lo siguiente, que hay que seguir haciendo una cuarentena inteligente, ¿no es cierto? Seguir cuidándose, no salir cuando no es estrictamente necesario. Hay que ir a comprar, efectivamente, ¿no? Pero hay que ir a hacerlo con cuidado, con todas las medidas de seguridad. Así es, hay que ir a comprar lo que realmente necesitas y si no, pues te quedas en tu casa, así de simple, ¿no? Porque no estamos viviendo pues una situación normal, sino totalmente anormal, riesgosa y para qué generar unos problemas. En Alemania ya ha habido un nuevo foco de contagio, pese a que Alemania pues parecía bastante estabilizado, pues ha habido ciertos problemas. En España también pequeños focos. En En China, Pekín, en en Pekín, China, exacto. y más bien manifiestan que este rebrote en Pekín, en uno de sus mercados, es poco riesgoso. Mejor dicho, es riesgoso, es Sí, sí, peligroso. lo han Algunos ya hablan que el achacado. virus, algunos hablan que el virus se ha fortalecido. Vamos a ver, ¿Ya? vamos a ver. Entonces, por eso es importante, como dirían, no tentar al diablo, ¿no? Exactamente. Manuel, cuéntame, ¿qué programa tenemos hoy? Bueno, Cuéntame. ahora tenemos un programa sumamente especial. Vamos a tener de entrevistado estelar y único, Y único, único. a Juan Carlos Oblita, gerente deportivo de la Federación Peruana de Fútbol y estrella del fútbol peruano, ¿no? Estrella del fútbol peruano. Así Yo es. tengo, yo tengo como recuerdo a un Oblitas, pues, miembro de esa selección fabulosa que fue la del 81, que yo creo que es la selección con la que más disfruté, Manuel. Luego la del 85, tengo que decir que también, pero en la 81, pues, tenía cosas diferentes, ¿no? Fue memorable porque empezamos bien, o sea, el empate allá en Colombia en esa clasificatoria. Después acá en Lima ya le ganamos a Colombia, el triunfo contra Uruguay en el Centenario y el empate en Lima que ya sencillamente certificaba nuestro pase a España 82. Efectivamente, ¿no? Tremendo partido. Y luego la del 85, en la que Oblitas, además, y se cumplió esta misma semana, el martes, Ujú, 35 años de su gol 35 años. contra Argentina después de una gran jugada, ¿no? Y Por el ojo, lado derecho. el gol se lo hace nada más y nada menos a Ubaldo Matildo Fillol, uno de los mejores arqueros del mundo. Y además con un equipazo argentino, con un Maradona en su mejor momento, o sea, en su Solo que mejor ese día, momento. solo que ese día no pudo demostrar que estaba en su mejor momento. En el Nacional y en el Monumental de River, ¿no? Eh, También, en los En el dos. Monumental hizo una jugada Sí, que provocó el primer la, gol. la única que se sacó la marca de Reina, centro, gol. Exacto, Pero en fin, gran jugador. Y exacto. efectivamente, así que tenemos a Juan Carlos Oblitas. Y por cierto, yo creo que uno de los arquitectos de la clasificación del Perú, de la selección peruana al Mundial de Rusia, junto con Gareca, por supuesto, Sí, y de los claro. jugadores fundamentales. Pero él está ahí también como parte muy importante, creo. Él es el artífice conceptual, además.
Él Sí. fue a elegir a Gareca, él trazó, digamos, los lineamientos fundamentales de esta nueva etapa, donde entendía que Perú tenía que jugar de una manera determinada, que el jugador peruano tenía que madurar en cuanto a su concentración. Es decir, él da el primer paso, clave y esencial. Y la dupla Gareca-Oblitas también es un asunto que vamos a conversar con él, Así porque es. trabajan en conjunto cada uno en el rol que cumplen, ¿no? Cada uno en el rol Ya. que ellos se dedican, ¿no? Así que vamos a dejar aburrir a la gente, Manuel. Yo creo que quieren ya ver la entrevista a Claro Oblitas. que Así sí. que vamos con la entrevista y luego la comentamos muy brevemente porque no quedará mucho tiempo de programa, Manuel. Listo. Vamos con la Vamos. entrevista. Bien, amigos de Contracara, hoy tenemos el gusto de poder conversar con Juan Carlos Oblitas, gerente deportivo de la Federación Peruana de Fútbol y una de las estrellas de nuestro balompié más destacadas, ¿no? Juan Carlos ha sido, seleccionado en distintas épocas. Para empezar, en el año 75 se ayudó, ¿no?, con un gran grupo de jugadores a coronarse campeón de América, a jugar los mundiales 78, de España 82. En fin, Juan Carlos Oblitas es un deportista, un futbolista, pues definitivamente sumamente importante y competitivo para nuestra historia. Juan Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido a Contracara de UPC TV. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un placer enorme estar con ustedes y bueno, gracias por ese preámbulo. Eh, Merecido, Acá pues, ¿no? a disposición de ustedes, con mucho gusto, conversemos yo me imagino, de fútbol, que es lo que Vamos a hablar más de nos fútbol, interesa. claro que sí. Sí, sí, Así es, sí. así es, así es. Que es lo que Juan nos Carlos, gusta. queríamos comenzar refiriéndonos un poco a cómo estás pasando tu cotidianidad en este momento tan especial, ¿no? Un momento especial para todo el mundo, literalmente. Yo la paso, a ver, yo soy un tipo tranquilo, no relativamente, soy un tipo tranquilo, soy casero, Uh-huh. me gusta mi casa. Es más, lo único que me aleja de mi casa es el fútbol. Lo único que me aleja de mi casa es los viajes del fútbol o los partidos. Entonces, yo la paso tranquilo, pero lógicamente ya es mucho tiempo. Mucho Y tiempo. no tanto por mí, yo no hablo por mí, yo puedo estar así un buen tiempo, no tengo problema, conversando con ustedes, charlando con algunos otros periodistas, reuniéndome virtualmente con amigos, viendo televisión, leyendo, que me ha encantado esta para poder releer algunas cosas, Claro que sí. y pero veo que este es un momento delicado el que estamos viviendo, porque son 100 días, si no me equivoco, que hemos cumplido hoy. Somos el país con la cuarentena, posiblemente uno de los países, si no el país que empezó más rápido Sí. la cuarentena más rígida posiblemente también del mundo, Así es. y nos hemos encontrado de golpe con todo esto que estamos viviendo y que posiblemente sea mucho más. Entonces, ya esto asusta. Dios quiera que se rectifiquen algunas cosas que posiblemente se han estado haciendo mal, y tirar todos para el mismo lado, no tirar cada uno para lo suyo también. De todos modos, Juan Carlos, es un momento difícil para ser autoridad, ¿no? Nos hemos encontrado con una pandemia de la que nadie tenía ni información ni imaginaba las consecuencias. Pero quería hablar contigo en relación a la pandemia y al fútbol. Y de la siguiente manera, cuando se anunció hace unas semanas, cuando el presidente Vizcarra dijo que el fútbol podría volverse a pensar, digamos, en el Perú, mucha gente estuvo a favor, por supuesto, y mucha gente en contra, pero había mucha opinión respecto a que el fútbol pues traía muchas alegrías, distracción en un momento tan difícil. Sin embargo, yo quería voltearte la tortilla en el sentido que el fútbol en ese momento tan grave también tiene responsabilidades, ¿no es cierto? Frente, me refiero a la sociedad. Y quería que valoraras esta idea que tengo yo, que también los futbolistas y los clubes, y por supuesto la federación también pueden contribuir a este momento. Pero sin lugar a dudas, en realidad los jugadores de la selección, el cuerpo técnico de la selección, los que estamos trabajando con la selección nacional, desde un primer momento hemos ayudado, hemos contribuido en todo lo que está a nuestro alcance.
hay muchas cosas que han hecho los jugadores muy calladamente, sin muchos bombos y platillos. Y en este momento yo quiero aclarar este punto de la vuelta al fútbol, porque algunos me parece que se equivocaron en el pedido que hicimos, tanto Ricardo como yo, sobre todo Ricardo. Lo único que nosotros empujamos es la vuelta a los entrenamientos del fútbol, a los entrenamientos de cada club, como ya se estaban haciendo en muchas partes del mundo, inclusive acá cerca. No hay que ir a Alemania, no hay que ir a España, no, hay que acá cerca, en Sudamérica. Con un régimen de protocolos estricto que nosotros contribuimos con la Federación, nuestro Departamento de Ciencias Aplicadas, y que es un régimen que se tiene que cumplir. Y eso realmente es lo que hemos pedido, lo que se está poniendo, se está llevando a cabo, que todavía no se da a plenitud porque todavía no se ha empezado a entrenar. No sé por qué realmente. En algunos clubes ya lo pueden hacer, otros todavía no. Pero el tema es ese. ¿Cuándo vuelve el campeonato? Hay una idea de que sea el 1 de agosto, sin público y también con un protocolo estricto regidos por el Ministerio de Salud. Nosotros cumplimos exactamente todo lo que nos diga el Ministerio de Salud. Nosotros no escapamos ni somos... Es más, ojo, ya hay muchos deportes individuales también. Nosotros somos colectivos, por cierto, pero hay muchos deportistas que ya están trabajando. Muy pocos saben eso, lo cual me parece perfecto, lo cual me parece bien. Pero también quiero dejar muy en claro que es muy posible que con los exámenes que se hagan, alguna persona vinculada al fútbol va a salir con el positivo, va a dar positivo al coronavirus. Es muy posible. Es un tema estadístico. Es un tema estadístico, ¿no? Claro. Así es, no nos asustemos. A esa persona se le aísla y se aísla a la gente que está con él. Es más, atacamos directamente. Entonces, porque todo eso está dentro de los protocolos de la Federación y del Ministerio. Entonces, el fútbol además va a significar un gape para mucha gente que no tiene que hacer, Y la televisión, lo que estamos viendo ahora, yo acabo de terminar de ver el Barcelona, me da mucha pena ver sin público y lo veo por partes porque yo creo que el fútbol es un todo, pero el fútbol nos ayuda en estos momentos que estamos pasando, como cualquier deporte. Juan Carlos, es la única alternativa que hay por el contexto que vivimos si es que queremos ver fútbol, ¿no? O sea, no va a haber gente en los estadios, no vamos a poder disfrutar de ese fervor, pero al menos en nuestras casas vamos a poder seguir las acciones del deporte quizás que más nos gusta a nosotros los peruanos. Ahora, yo quería ir justamente por ahí en el sentido de cuando se reanuden las clasificatorias para el Mundial. Esta para forzosa a partir de la pandemia nos ha beneficiado porque había jugadores que no estaban en condiciones de afrontar el primer partido de marzo, por ejemplo, Farfán, ¿no? Y si esto se reanuda a fin de año, ya podríamos estar contando teóricamente con lo mejor que tenemos. Yotun también estaba lesionado. Es verdad. Eso a fin de cuentas ha sido un beneficio. Sin embargo, lo que quería preguntarte, apelando a tu experiencia, es estas paras también a veces son negativas en la medida que pueden provocar lesiones a los jugadores porque no están en un ritmo constante. ¿Cómo observan ustedes ese tema? Bueno, primero que nunca se había parado tanto a un grupo de jugadores. Nunca. En la historia del fútbol, y yo conozco mucho de esto, jamás había visto una para tan prolongada. Por más que a través de este mundo virtual en el que vivimos tú puedas guiar a los jugadores para hacer determinados ejercicios, están muy lejos de lo que uno realmente quiere. Claro. Y el ejemplo más palpable, el ejemplo más gráfico, lo dio Alemania, que fue el primer país en el que volvió el fútbol, porque hubo otros países que no pararon, pero Alemania, dentro de las grandes ligas, fue el primer país que vuelve al fútbol. Sí. Y vuelve con pocos días de entrenamiento en campo. Ojo, no siguieron las pautas que normalmente se tenían que seguir en ese momento. Por lo menos 30 días, por lo menos unas
6 semanas. Es lo mínimo que se requiere para volver a jugar sin tener contratiempos. Y en la primera fecha que se volvió en el fútbol alemán, hubo muchos jugadores lesionados. Entonces, eso es normal. Eso está dentro de lo previsible. ¿Quiénes sacan ventaja de esto? Los grandes clubes. ¿Por qué? Porque tienen muchos jugadores. Y con Los 5 clubes cambios, además, ¿no? de la tabla para abajo son los que tienen problemas, Claro. porque no tienen un gran número de jugadores de primer nivel. Entonces, por eso, otro tema puntual, está el tema de los 5 cambios, que cualquier liga, en la liga que quiere las acepta. ¿Por qué en España se ha aceptado los 5 cambios? En toda Europa, porque están jugando en una época en que ellos ya estaban de vacaciones. Allá nunca juegan en verano, allá no juegan con calor. Jugaba Barcelona en la noche, allá en Barcelona, y paraban en la mitad del primer tiempo, la mitad del segundo tiempo, para refrescarse. Eso es impensable acá. Temperaturas de 24, 25 grados, que acá tú la puedes jugar tranquilamente, allá sufren mucho. Entonces hacen los 5 cambios. Entonces, acá nosotros tenemos que vamos a jugar, a recomenzar en invierno. No creo que haya tanto problema con los 5 cambios, pero creo que hay que pensar también en el fair play, en el fair play, porque Claro. no es lo mismo un Cristal Alianza U que un Yacuabamba para hacer 4 o 5 cambios. Seguro. Y el tema del puntual de la selección, de los jugadores de la selección, es muy relativo esto que me dices. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, nosotros podemos recuperar a jugadores que posiblemente no lo hubiéramos tenido, pero esta para no sabemos cómo van a llegar los jugadores. Ya ves que en Europa están actuando muchos jugadores de Argentina, muchos jugadores de Uruguay, muchos jugadores de Colombia, y ellos van a estar en un ritmo mucho mejor que el nuestro. Jugadores peruanos en el exterior no están en actividad, están entrenando ya los de la MLS y empiezan ahorita. México van a empezar también a entrenar, pero después para de contar. Juan Carlos, tú mencionaste a Ricardo Gareca y él ha estado durante mucho tiempo en Perú solo. Qué importante es que haya podido regresar a Argentina y que psicológicamente se relaje y esté mucho mejor para luego ya enfrentar lo que es su trabajo en la selección, ¿no? Bueno, Ricardo es un tipo muy especial. Es un tipo muy... cuando se mete de lleno al trabajo es difícil sacarlo. Yo he conversado mucho con él de ese aspecto específicamente. Y mi punto de vista era, Ricardo, anda para que te relajes, para que estés con la familia, te va a hacer bien. Pero se fueron dando algunos retrasos de algunos vuelos que estaba inscrito, se fueron dando, ya iba a viajar y se dio el tema de este reinicio de entrenamientos, y entonces él quiso quedarse también para supervisar esto, de lejos, pero supervisar, a ver cómo iba la mano. Pero sí creo que es importantísimo que Ricardo se refresque un poco, y la mejor manera de refrescarse es estar un tiempo con la familia, estar un tiempo con su esposa, con sus hijos, con sus nietos, porque es mucho tiempo que él está acá solo, ha pasado mucho tiempo solo, y imagínate si para nosotros que estamos en nuestro país, con nuestra familia, con nuestra gente, es difícil. Seguro. Imagínate lo que ha sido para Ricardo, pero es difícil también convencerlo a él. Su lado profesional lo tiene muy, muy fuerte, muy, muy arraigado, y es difícil entrar en eso con él. Juan Carlos, a propósito de la selección, que es un tema en el cual ya estamos ingresando, el último Mundial de Rusia 2018, donde fuimos, y fue una gran alegría, demostró algo interesante, ¿no? Que la selección, una vez que empezó a trabajar de manera ordenada, sensata, y que los jugadores internalizaron que podían competir de igual a igual con cualquier rival, porque así lo demostraron, más allá de la derrota con Dinamarca, fue un partido que se pudo ganar, pero no se ganó, y con Francia, que estuvimos de igual a igual también, y el triunfo con Australia. O sea, Perú fue un rival digno. Sin embargo, ese tipo de logro, de progreso que la selección empezó a mostrar en sus participaciones, hasta ahora no se refleja en nuestro fútbol local. Sobre todo en nuestras participaciones internacionales, que son nefastas. Fíjate, en los años 60 la U llegaba a semifinales de Libertadores,
disputamos la final en el 72 contra Independiente, y de ahí paremos de contar. Luego, los 80, los primeros años de los 80, ni siquiera pasábamos de la primera fase, hasta que se decidió que pasaran 2 equipos, porque antes pasaba uno. Es más, tú eras técnico de la U en el 89, y la U pasó a la segunda ronda, luego de haber vencido a Racing acá en Lima, un gran partido, haber vencido a Boca, con gol de Puchungo Yáñez acá en el Estadio Nacional. Pero posteriormente eso ya se ha ido diluyendo, y solamente hemos tenido, resultados positivos de manera episódica. Tú habías mencionado hace unos años que estaban muy preocupados por ese tema y que tenían un proyecto de reestructuración del fútbol peruano a partir de los clubes. ¿En qué punto se encuentra esa reestructuración? Ya, cuando yo toqué el tema de la reestructuración en la federación a partir de los clubes, en un determinado momento era cuando nosotros nos enfocamos en el trabajo de menores. Hicimos un plan que en un primer momento yo lo llamé Qatar 2022 y luego por una cuestión de marketing se cambió, que me pareció muy buena idea, Centenario, el proyecto Centenario. Claro. Esto desgraciadamente desde el año pasado está con idas y vueltas, está en stand-by. Primero por un tema eminentemente financiero y este año por el tema de la pandemia. Claro. El fútbol de menores en la federación en este momento está apagado. Es más, no sabemos si este año va a haber fútbol de menores. Y, por ejemplo, es preocupante porque es muy posible que en enero del 2021 se juegue el torneo sub-20 en Ecuador. Hasta ahora no lo han cambiado la Conmebol. Es más, Ecuador sigue mandando mensajes en el sentido de que no hay ningún cambio de fecha. Y estos chicos no van a poder jugar, no van a poder entrenar. Entonces, eso es preocupante desde el punto de vista de la competencia, desde el punto de vista de la reestructuración del fútbol. Nosotros teníamos la idea de invertir una buena cantidad el año 2016, 2017 y 2018 para que luego los clubes tomen la posta, para que luego los clubes se hagan cargo. No se les pedía mucho más que tener una sub-17 y una sub-18 o sub-20, una sub-20, ¿vamos? Pero cuesta que los clubes, la mayoría, puedan comprender o entender esto. Mientras sigan con una idea retrógrada en el sentido de que el trabajo de menores es un gasto y no es una inversión, es tirar para atrás. ¿Qué diferencia de mentalidad con algunos equipos, por ejemplo? Yo sé que es una distancia inmensa, como el Ajax, por ejemplo, que basa toda su estructura en los menores. Pero es que no vayas muy lejos. Tú vas a Medellín y ves el Nacional de Medellín, y yo siempre pongo de ejemplo eso. Yo iba a entrenar con la U o iba a entrenar con Cristal cuando llegaba en Copa Libertadores y no teníamos campos donde entrenar en Medellín. Es más, el Medellín, el Nacional y el Independiente entrenaban en parques o cuando les daban un estadio. Anda a ver ahora la sede de entrenamiento del Nacional de Medellín y no tiene que envidiar nada a ningún club de Europa, no de Latinoamérica, de Europa. ¿Cómo se construyó eso? Con la venta de jugadores de sus divisiones menores. Nada más. Pero pensaron en largo plazo. Pensaron en el largo plazo. No pensaron en lo inmediato. Lo vieron como la inversión y ahora tú ves que es un club muy fuerte. Ha tenido problemas últimamente por malos manejos, pero esa es otra cosa. Claro. Entonces, ese es el tema en el cual, cuando a mí me decían, pero esto va a ser difícil, y yo les decía siempre, perdónenme, pero esto es lo que hacen en todos lados, salvo en Bolivia. Y nosotros no lo hacemos, porque tú vas a Venezuela, y Venezuela invirtió mucho en menores. Mucho invirtió en menores. Subcampeones mundiales. Y no solamente eso, sino la cantidad de jugadores venezolanos que hay en el exterior superan en número inclusive a lo que nosotros tenemos en el exterior. Juan Carlos, entonces, justamente, sí. Termina tu idea. No, vas a Chile, ni hablar de Argentina, Uruguay o Brasil. Entonces, Colombia, entonces, lo único que decíamos nosotros,
igualémonos a ellos, estamos muy abajo, vamos a trabajar para igualarnos a ellos. Pero eso tenía que venir de la mano con una, primero que nada, exigencia a los clubes profesionales de tener ese trabajo en menores, que se puede hacer porque la federación tiene la autoridad para exigir de esa manera, y segundo, que los directivos de los clubes cambien de mentalidad. Yo sé que hay algunos que lo están haciendo, ojo, Cristal trabaja muy bien en menores. Alianza ya empezó a trabajar y muy bien en menores. La U, con todos sus problemas, trabaja en menores. Melgar trabaja muy bien en menores. San Martín, lo mismo. Y me quedo corto todavía si vas a algunos clubes de provincias. Pero esto tiene que ser un todo. Tiene que ser un todo. Por eso es que yo siempre digo, el fútbol profesional tiene que reunir, no hay un número mágico, 20, 18, 16, no sé, pero tenemos que encontrar el número en que los que ingresen al fútbol profesional puedan reunir todas esas condiciones para hacer su fútbol de menores. Ahora te exigen también fútbol femenino y el fútbol profesional de adultos, ¿no? De los mayores. Seguro. Juan Carlos, distintas selecciones, a ver, por ejemplo, la alemana, que también es una selección que ha sufrido crisis, distintas, diferentes, pues otra realidad, pero crisis al fin y al cabo, y sus dirigentes han tenido la capacidad para encontrar alternativas y respuestas. Cuando acabe esa generación de los 90, ellos se encuentran en un gran problema. Recuerda que el año 98 no tuvieron una buena actuación en Francia, y esta generación posterior, con Schweinsteiger, Neuer, toda esta gente, surge a partir de un plan que involucraba una modificación incluso conceptual de juego de ellos. Entonces, la pregunta va a lo siguiente: ¿qué cosa le ocurre a los dirigentes peruanos que no pueden interpretar este tipo de cosas, que no son tan difíciles de identificarlas? Da la impresión que ellos tuvieran otro tipo de prioridades. Yo creo que va por ahí. Yo creo que va por ahí. Es más, yo te puedo decir enfáticamente que cuando a mí me contratan como director deportivo en la federación, en un primer momento, yo me daba cuenta que era un poco como, me están contratando para hacer imagen de la federación. Pero para la foto. Para la foto. Yo me daba cuenta, en un primer momento, hasta que yo tuve una reunión muy cordial, como fueran la mayoría de las reuniones con Edwin Oviedo, y le dije, ¿para qué me has contratado como director deportivo? ¿Sabes lo que significa ser un director deportivo? Tú sabes que me has dado a mí esa responsabilidad para yo poder fijar la política deportiva de la selección, para poder enrumbar el trabajo que nos lleve, si no es este mundial, al siguiente, y que yo reemplazo a la comisión de fútbol. El puesto de director deportivo reemplaza a la dirección de fútbol. Es más, le dije algo que no me gusta hablar mucho, pero en Sudamérica en ninguna federación había director deportivo. Había gerencia de selecciones, como es Antonio García en este momento, mi buen amigo Antonio, y mi mano derecha, pero directores deportivos no. Y tú ves ahora que en Argentina ya hay director deportivo, en Brasil ya hay director deportivo, en Paraguay que es Menotti, si no me equivoco, ¿no? Sí, entonces, ¿qué es lo que han empezado a entender? Pero acá, lo que se hizo quizá en un primer momento a la ligera, después se dieron cuenta que era la mejor manera de trabajar. No es que yo voy a ir y imponer mis ideas. Lo que yo voy a hacer es charlar con los dirigentes y en base a mi palabra, convencerlos, hacerles entender qué es lo correcto y qué no. Y que si nos equivocamos, rectificaremos en el camino. Felizmente me entendieron y poco a poco fuimos entrando a una mecánica de trabajo que es la que llevamos hasta la actualidad. Pero la pregunta que tú me haces, ¿qué es lo que pasa por los directivos? Es difícil para mí de responder, porque tú conversas con algunos y comulgan perfectamente lo que yo te estoy diciendo, pero conversas con otros, con directivos de clubes, y es como si estuvieras hablando en marciano o lo de un neptuniano, no sé, o un idioma, o un idioma kafkiano, una lengua kafkiana que no entiende nada. Tenemos dirigentes marcianos, caray. Entonces, no, o sea, lo que no entienden realmente lo que es la mecánica cómo se desarrolla el fútbol moderno. Lo que pasa, Juan Carlos,
les falta categoría de dirigentes. Yo creo que tienen que aprender a ser dirigentes. Es que yo creo que se han acostumbrado. Es que al fútbol profesional han llegado muy fácilmente, creo yo. Muchos directivos han llegado al fútbol profesional muy fácilmente. Y en otros lados no es así. En otros lados, para llegar al fútbol profesional hay toda una carrera. Claro. Y tú tienes que demostrar en tu club lo que tú has hecho con propiedad. Acá no, acá de repente un día te encuentras con un equipo que no tiene ni una sub-20. Ya no hablemos de sub-17, no tiene. Y cuando les hablas, pero ¿y por qué no tienes divisiones menores? No te saben responder. Entonces, esa es la gran frustración que uno puede tener cuando ve nuestro fútbol. Tal vez... ¿Perdón? Tal vez necesitamos dirigentes profesionales para el fútbol profesional, ¿no? Es que si tú ves, por ejemplo, tú ves Alemania. La mayoría de los clubes sobre todo emblemáticos, los clubes grandes, lo manejan jugadores de fútbol. Es verdad, sí. Son profesionales, pero ojo, se han preparado para eso. Es lo que yo siempre le digo a mis jugadores, a los jugadores de fútbol. Les digo, muchachos, no todos van a poder ser técnicos del fútbol. Comiencen a prepararse para lo que sea, para lo que venga en su retiro. Y eso es lo que en otros lados se da. Ahora, acá, en Sudamérica sobre todo, es también mucho la mentalidad del dirigente antiguo, que ve al jugador de fútbol, al exjugador de fútbol como un rival, y te ponen ahí nomás, ¿no? Ahí nomás. Cuando ya en Europa esto es abierto, y tú ves en España, presidente de la Federación Española, a un jugador de fútbol que fue inclusive de la agremiación de futbolistas de allá y ahora Casillas se está presentando, ¿te das cuenta? Y va a ser difícil que le gane a Rubiales, pero así es el tema. Y en Alemania ni hablar. Bueno, Rummenigge está en Bayern, ¿no? Rummenigge, Uli Genes, Beckenbauer ya es lógicamente vitalicio, pero y te pones a ver club por club y la mayoría se manejan de esa manera. Se han profesionalizado de tal manera que cada uno tiene un rubro que manejar. Y entonces, y nadie se mete. Yo, por ejemplo, en la federación, yo no me meto en la parte administrativa. Yo no me meto en la gestión administrativa. Mi rubro es la gestión deportiva. Y punto. Y así como yo no me meto en la gestión administrativa, no me gusta que se inmiscuyan también en la parte deportiva. Pero esa es la única manera de llegar a hacer un buen trabajo. Hablábamos, Juan Carlos, de Alemania, en fin, de países europeos, pero tú mencionaste Colombia con Nacional de Medellín, pero tú has sido entrenador también de Liga de Quito, que fue pocos años después de tu paso en el que fuiste campeón, además de Ecuador, fue campeón de la Copa Libertadores. Y hay otro ejemplo como Independiente del Valle, que es un equipo pequeño, pero que, digamos, ha trabajado en cuanto a su estructura y fue hasta hace muy poco muy relevante en Sudamérica también. Bueno, pero ahí está, por ejemplo, Liga de Quito es un club muy, muy bien organizado, muy organizado. Un club moderno, con una infraestructura de muy buen nivel y que, por ejemplo, yo me sentí orgulloso de trabajar ahí, me sentí muy bien también, Pero cuando yo dirigía en Quito, Independiente del Valle no existía, por ejemplo, no existía. Ahí en Sangolquí, que saliendo de Quito, me parece que es para el sur, la salida al sur, salías un poco de Quito y te encontrabas con Sangolquí. Ahí había un estadio pequeño y todo lo demás. Pues bien, Independiente del Valle lo toma un empresario acaudalado, pero él tiene la idea de trabajar solamente con menores. Y se dice, yo voy a llevar un tiempo con esto. Invierte y anda a ver ahora lo que es Independiente del Valle. Así es. Es el equipo que más vende jugadores en el Ecuador, más que Liga, más que Nacional de Ecuador, era el equipo que más vendía, porque Nacional es el que se preciaba de tener las mejores divisiones menores, porque como ahí solamente juegan oriundos, Nacional de Quito, entonces trabajaban mucho con los menores
y iban los mejores ahí. Entonces, este equipo les quita esa iniciativa, no iniciativa, les pasa por sobre ellos y trabaja ahora mucho mejor que Nacional, que el mismo Emelec y que Liga, aunque Liga siempre se caracterizó por ser un equipo comprador más que un equipo formador. Claro. Juan Carlos, la Federación Peruana de Fútbol ha tenido pues varias etapas en su historia y a veces no han sido etapas muy afortunadas. Desde que ustedes llegaron, bueno, se consiguió el objetivo que se estaba persiguiendo y era un mundial. Sin embargo, tanto tú como quienes te acompañan y Ricardo Gareca se van a ir un día. ¿Qué se está haciendo desde las posibilidades que ustedes manejan para que institucionalmente la federación sea más fuerte y venga quien venga, pueda continuar, ¿no?, de manera sostenida, digamos, el nivel y la posibilidad de seguir teniendo éxito? Y no sea algo episódico otra vez más en nuestra historia. Sí. A ver, yo te puedo hablar desde el punto de vista deportivo. Yo no te puedo hablar en general de la institución. Yo creo que sí tienes razón. Si tú no institucionalizas muy arraigadamente, en forma muy sólida, el trabajo de la federación, en algún momento esto va a caer. Esto va a caer. Pero específicamente en el tema deportivo, yo en la mañana conversaba con un muchacho también virtualmente y yo le decía que cuando llegamos a la federación encontramos un aparato en el departamento médico. No recuerdo cómo se llama el aparato. Esto, medición de músculo, medición de tejido muscular y una serie de cosas. Ah, muy bien. ¿Y esto quién lo compró? Cuando estaba Sergio Marcarián lo pidió. Ah, perfecto. ¿Y cuánto costó? $80,000. Ah, ¿y quién lo utiliza? Nadie. ¿Cómo que nadie? Dije. ¿Cómo que nadie? No, nadie. ¿Por qué? Porque a nadie lo han preparado para manejar esta máquina. No había ninguna persona que se encargaba de manejar esta máquina. Entonces, eso fue un llamado de atención. Dije, no, si yo voy a entrar acá a trabajar, de ninguna manera, esto no puede seguir así. Y en eso sí puedo decir, me vanaglorio de la parte deportiva. Ahorita en la federación, tú tienes un departamento de ciencias aplicadas donde has refaccionado, si quieres decir, o comprado todo nuevo en el gimnasio, la cantidad de máquinas que hay en el departamento médico, los estudios que se hacen para todos los jugadores e inclusive nosotros ayudamos a algunos clubes con algunos estudios que hacemos desde el punto de vista tecnológico para mejorar su rendimiento, tanto en lo físico como en lo técnico. Y eso es algo que cuando nos vayamos nosotros, eso va a quedar ahí. Eso va a quedar ahí. Eso a mí nadie me va a poder decir, oye, ¿y qué dejaron en ese aspecto? Esto. Si lo saben utilizar después o no, lo ideal sería que sí. Lo ideal es que después venga la gente que venga y que digan, ¿saben qué? Ahora yo voy a hacer más que lo que se hizo anteriormente. Ese es lo ideal. Lo nefasto sería que vengan y digan, no, vamos a dejarlo ahí y listo, y se acabó. Entonces, eso sí es preocupante. Pero uno de las cosas que me hizo pensar para quedarme en toda esta etapa con Ricardo en la federación, primero que nada fue que Ricardo renovó. Primero que nada, si Ricardo no renovaba, yo me iba también. Ricardo me dice, si yo me quedo, tú también te tienes que quedar. Entonces, nosotros tratamos con todos algunos problemas que hay alrededor de la federación, de aislarnos un poco, ¿no? De hacer un trabajo sin toxicidad, que nosotros tratemos de estar aparte de cualquier problema que venga de afuera. La federación nos ayuda, en eso no hay que ser mezquino ni nada por el estilo. La federación nos deja trabajar, Agustín Lozano nos deja trabajar, al igual que Edwin en su momento. Nos dejaron trabajar y nos siguen dejando trabajar. Que hay algunos problemas, sí hay problemas. No podemos tapar el sol con un dedo. Y problemas económicos aparentemente también.
Pero nosotros, en lo que se refiere al trabajo de la selección, lo estamos llevando de la mejor manera posible y ojalá y Dios quiera que los que nos sucedan, los que vengan después que nosotros puedan usufructuar todo esto que te estoy diciendo y mejorarlo todavía, porque todavía hay mucho por mejorar. Juan Carlos, Manuel y yo nos gusta mucho el fútbol, somos de equipos diferentes, pero eso es irrelevante, pero nos gusta mucho hablar sobre la historia de la selección y rememoramos, Manuel se acuerda más porque es bastante mayor que yo, pero en fin. Eh, yo quería saber con qué selección que tú has integrado te quedas. Fíjate, Copa América 75, por cierto, el lunes falleció Enrique Casareto, el único jugador peruano que le ha metido 2 goles a Brasil de visitante, Sí. que es mucho decir. 75, el gran equipo del 78, el 82, que yo lo disfruté como un hincha enfervorecido, por supuesto, y luego yo creo la última gran selección peruana del 85. Si tú tuvieras que elegir, yo sé que es muy, muy injusto, ¿no es cierto? Pero ¿con cuál te sentiste mucho más satisfecho? Por gusto futbolístico, la del 81, la eliminatoria del 82. No el España 82, No, la claro. eliminatoria. La Ese equipo eliminatoria. de la eliminatoria. Y Ese equipo querías, jugaba muy bien al fútbol. Te lo y digo, que- ese equipo se adelantó inclusive al sistema, a los sistemas que se utilizan actualmente, con el retroceso mío y de Patrulla, para juntarnos en el medio con José Velázquez y con César Cueto. Soltar a Julio César para que flote como un 9,5 y Guillermo La Rosa claro. de punta. ¿No? En un primer momento estuvo Teófilo, que jugó el primer partido y después ya no vino, no pudo venir. Pero ese equipo jugaba muy bien. El del 78 también jugaba bien, también jugaba muy bien. Pero por cuestión de feeling, para mi gusto futbolístico, ese equipo del 81 para mí fue el mejor en el que yo pude jugar, con el que disfruté mucho jugando. Yo sí estoy de acuerdo como espectador, ¿ah? Como espectador. Sí, como espectador el 81 fue, pero genial, ¿no? Además vencieron a un Uruguay que venía de ser campeón del Mundialito Fue el y que mundialito. gracias a ese logro ellos estaban muy confiados de que nos iban a ganar. Y felizmente no fue así. Juan Carlos, tú has mencionado el 78. Yo quería referirte a lo siguiente. En relación a, por ejemplo, los alemanes cuando hablan sobre su identidad, ellos indican que la fortaleza es que ellos entran a la cancha muy enfocados y que si perciben que el rival es superior a ellos, no les importa porque tienen confianza en que van a poder revertir el resultado. Y hay ejemplos claros, ¿no? Por ejemplo, en el 82 con Francia, el mejor mediocampo de España 82 fue Platini, Giresti, Ganá, y les voltearon el partido. Es una prueba, ¿no?, de su capacidad de revertir la adversidad. Tanto el 78, el 82, con equipos muy competitivos, nosotros al final no tuvimos una buena actuación. El 78, ya todos lo sabemos, nos fue mal en la segunda rueda, y el 82 no pasamos a la siguiente fase. Bueno, ¿qué ocurre incluso con estas generaciones notables que no pudieron tener respuestas justamente al infortunio que se da en el partido, a la adversidad? ¿Qué nos diferencia del argentino, del brasileño, del alemán, si a fin de cuentas somos seres humanos? Primero, acá hay diversos puntos para tocar. En lo que se refiere a nosotros, en el 78 fuimos posiblemente, si no la mejor, una de las mejores selecciones de toda la primera etapa del Mundial. El mejor mediocampo después fue peruano. Del Mundial del 78, ojo, era un equipo muy bueno el nuestro también. Y de ahí sucedió algo que para mí fue inexplicable, y esto lo he dicho infinidad de veces. Es como si ahí ya hubiéramos sido campeones del mundo y nos olvidamos que teníamos que jugar la etapa más difícil, la etapa más La dura. segunda rueda. Y fuimos un desastre. Fue una cuestión de mentalidad en retroceso, es decir, ya llegamos, hasta acá llegamos, ya vamos a regresar a Lima. Y yo me acuerdo que conversaba con algunos compañeros y les decía, pero igual nos tenemos que quedar hasta el final por el tipo de torneo que se da. Claro. Muchachos, vamos por lo menos, piensen un poco en lo que nos van a pagar por los zapatos de fútbol que usamos, que ahí se ganaba más plata por los zapatos que usabas que por los premios. Y una cuestión de mentalidad. Ahí sí fue una cuestión de mentalidad, de decir, ya hicimos lo que teníamos que hacer y regresamos. La del 82 fue una cuestión de preparación.
esa del 82, si hubiera llegado en su mejor nivel a España, nosotros hubiéramos hecho una mejor campaña, sin lugar a dudas. Pero se primó más en ese momento la parte comercial de la selección que la parte deportiva. Y cuando llegamos a España 82, en vez de llegar en el pico, al contrario, llegamos ya bajando en la preparación. Y fuimos un desastre. Eso fue así. Alemania, tú has tocado Alemania. Alemania, en Europa, todos dicen simplemente la frase, es que son alemanes, para todo. Ahorita son los primeros, son los primeros que han empezado a jugar y ¿qué dijeron? Bueno, alemanes. Si Alemania no lo hace, no lo puede hacer nadie. Yo conversaba una vez con un historiador y después de las dos guerras que pierde Alemania, la Primera Guerra y la Segunda Guerra, que todo el mundo le tenía temor y pavor a Alemania en Europa y en el mundo, diría yo, por esa idea expansionista y nefasta que tenían, España traslada esa hegemonía al fútbol. Alemania traslada esa hegemonía al fútbol. Exacto. Y dice, perfecto, no lo vamos a poder hacer en esto, ya las guerras se terminaron. Eso de las guerras dejemos para idiotas. Nosotros ahora vamos a ganar en fútbol. Y eso es lo que sucede en Europa, es lo que sucede tú me cuentas de Francia, es como voltean el partido. Pero la mentalidad germánica es impresionante, es una cosa envidiable, pero que la tiene todo el pueblo alemán. Es una disciplina. Es un tema cultural, ¿no? Es un tema cultural. Lo nuestro también es un tema cultural. A nosotros todavía estamos en el siglo XXI y nos cuesta reconocer nuestra identidad. ¿Qué somos los peruanos? Ahora, pero en ese punto, Juan Carlos, fíjate, hablando ya de nosotros, los peruanos, esa clasificatoria a Rusia 2018 sabemos que no fue pues muy fácil, que el primer año fue malo, que el segundo fue el año de la recuperación, y ahí se demostró que nuestros jugadores bien orientados pueden tener también capacidad de respuesta por la adversidad, porque esa clasificatoria se logra justamente por eso. Sin lugar a dudas, en eso comparto totalmente contigo. La gran fortaleza de ese equipo, del equipo que nos llevó al Mundial después de 36 años, fue la fortaleza mental, la fortaleza de salir al campo y ser competitivos. Eso dice mucho de Ricardo. Por eso yo siempre realzo la figura de Ricardo en ese sentido. Pero el grupo de jugadores captaron perfectamente que sin ser una gran selección, sin ser un equipo superdotado, con lo que tenemos, más una mentalidad de no sentirnos menos, sino de ir, salir y competir. Bueno, podemos ganar, podemos empatar o podemos perder, pero vamos a competir, vamos a ver, yo la única vez que me he sentido mal con esta selección mundialista, ha sido en la última Copa América cuando Brasil nos hizo 5 goles, que nos pudo hacer 5 y nos pudo hacer 7, 8, si duraba 10 minutos más el partido. Y eso se revirtió, pero así, en una semana, de un partido a otro, después al partido con Uruguay, nuevamente los jugadores se enfocaron, pisaron tierra y con un trabajo espléndido salimos adelante. O sea, por eso es que yo tengo confianza en este grupo para lo que viene. Ahora, mi trabajo no es pensar solamente en eso, sino es pensar cuando yo me vaya, qué es lo que hay que dejar acá y que esto continúe. Pero para eso tienen que trabajar todos, tenemos que trabajar todos. No puede haber un grupo que trabaje para un lado y el otro grupo que trabaje para otro lado y que mire para el vacío o se hagan los desentendidos. Eso es algo que a mí sí me preocupa en el futuro. Juan Carlos, antes, en fin, ya hemos pasado un buen rato conversando y no quiero que termine esta entrevista sin hacerte una pregunta que no me perdonaría si no la hiciera. Esta semana, el 23 de junio, el martes, se cumplieron 35 años de, yo supongo que uno de tus goles más recordados, que es el partido de Perú-Argentina en las eliminatorias del 85, ¿no es cierto? Para el Mundial del 86. Pero mi pregunta es, ¿cuál es, a ver, y disculpa que tengas que elegir, pero hay varios goles, está el que le metiste a Chile para la Copa América del 7-5,
está el que le haces a Francia en el Parque de los Príncipes. Bueno, en realidad los dos. El primero nadie sabe por qué lo anularon, pero en fin. El segundo. O el gol, pues, porque, ¿no? ¿Y cuál elegirías tú? Yo se lo pregunté a mi hijo y él no había visto el partido o el gol que le metiste a Chile en Matute, pero él eligió ese, el de la media chalaca, la chalaca, en fin, como se llama. Sí. A ver, estéticamente, sin lugar a dudas, ese. Mm. El de Chile. Fue un gol espléndido. Lindo. Es más, yo me encuentro medio año después, un poco más, en un avión con un peruano que regresaba de Londres, regresaba al Perú y yo regresaba, no sé de jugar de dónde, no recuerdo bien. El tipo me reconoció y me dijo, ¿cómo estás? Tú eres Oblitas. Y me dice, quiero decirte que tu gol, el gol que hiciste a Chile, en la BBC lo pasaron entre los 12 mejores goles del año. Te estoy hablando del año 76, ya sería, ¿no? Claro, Y entonces, porque el gol fue el 75. Entonces, ese gol, yo me di cuenta en la noche que había sido un golazo, cuando lo vi por televisión. Y sí, estéticamente fue un golazo, un gol increíble. Pero la importancia del otro yo siempre la resalto más. Porque nosotros empatando ese partido íbamos sin ninguna chance a jugar el próximo encuentro a Buenos Aires. Teníamos que ganar a la Argentina de Maradona, de Valdano, de Pasarela, ojo, sí, de Filiol. Sí, claro. Y le ganamos con mi gol. Ahora, el gol contra Francia, la jugada, yo creo que no la tocaron los principales jugadores del medio campo peruano. El pase de Cueto es impresionante. Y hay una jugada, porque lo revisé ayer, y está Tigana, no sé si lo revisan, persiguiendo a todos los peruanos desesperado y no podía, no estaba detrás de Cueto. Mira, a mí me pasó algo increíble. Tú sabes que yo no fui a esa gira. Nosotros, Percy y mi compadre Percy Rojas y yo, habíamos jugado el domingo, habíamos sido campeones en la segunda división de Bélgica. Claro. Le habíamos ganado a Beerschot de Antwerp, Amberes, y con eso subimos a primera división. El día lunes, hasta la madrugada del martes, yo renové mi contrato, estuve renovando mi contrato. El día martes partimos a París, en tren, 3 horas de Lieja a París. Y lo primero que vi fue, primero que nada, la cara de cansados que tenían, de agotados que tenían los muchachos. Yo hacía tiempo que no jugaba con ellos. Y un momento, se me da a mí, durante el partido, en que están tocando a Germán, Julio César, Malásquez, si no me equivoco. Malásquez, Julio César, el Oro Cueto, José Velázquez, y yo me di cuenta que me había ido del partido viéndolos, como diciendo, estos hijos de su madre, mira, yo me había olvidado cómo jugábamos. Era un equipo pues, que jugaba muy bien, y todos comulgaban con la misma idea. Por eso cuando yo veo a veces que hablan del Madrid, del Real Madrid, de Zidane, de Ronaldo, y cómo la tocaban, y yo decía, nosotros la tocábamos igual, nosotros jugábamos así, la tocábamos igual. Era un equipo que era espléndido, Entonces, pasa eso, pues, ¿no? Y los jugadores, los franceses, se vieron sorprendidos, creo yo. Tú sabes que ahí sucedió algo increíble. Perú le ganó a Francia en el Parque de los Príncipes después de 3 años que no perdía Francia. Y la última selección que le había ganado hacía 3 años atrás a Francia había sido Brasil. O sea, Brasil, 3 años después le ganamos nosotros. Pero los franceses tenían un equipo también de quitarse el sombrero, sin lugar a dudas. Juan Carlos, antes que nos gane el tiempo, te quería hacer 2 preguntitas, respuestas cortas. Número 1, ¿por qué nos sigue costando tanto jugar contra Brasil? Le ganamos a todos, hasta a Alemania hicimos un gran partido hace poco, casi le ganamos, no, nos voltearon el partido, pero fuimos de igual a igual. En el Mundial estuvimos de igual a igual con Francia. Pero con Brasil, en la Copa América, los 5 goles en la primera rueda, y en la final nos ganan 3-1 de manera holgada. ¿Qué cosa ocurre? ¿Qué pasa por imaginar al jugador peruano que todavía no nos sacamos ese complejo de décadas? Yo creo que Brasil nos gana porque son mejores que nosotros. Yo creo que no nos debe costar reconocer eso. Es más, Brasil es mejor en escalones
está sobre Argentina, sobre Uruguay, sobre Colombia en este momento. O sea, y en ese momento, y casi siempre, ha sido así. Pero fíjate, Uruguay siempre... Otro tema puntual es que quizá nosotros deberíamos jugarle a Brasil no como jugamos a otros equipos, sino como hay que jugarle a Brasil como si fuera Brasil. A veces hay que ser humildes y no decir, no, nosotros le podemos ganar a Brasil de igual a igual. No le ganas a Brasil de igual a igual. Ojo. Como Paraguay la jugó en la Copa América. Así es, ¿te das cuenta? Pero ahora, ¿podemos hacerlo? Hemos demostrado que sí. Ese último partido, en el 2-1, los teníamos. Bueno, les habían expulsado uno de ellos también, pero nos costaba llegar. Pero yo creo que hay que ser conscientes de eso. Brasil nos gana porque son mejores. En algún momento yo creo que ya hemos aprendido la lección. Vamos a ver en las eliminatorias qué es lo que sucede. ¿Ese Brasil del 78 era más que el Perú del 78? El Brasil del 78. Con el que se enfrentaron y perdieron 3-0. O sea, Leao era yo creo que éramos muy parejos, ¿ah? Yo creo que éramos muy parejos. Lo que yo te vuelvo a repetir, es parte de la historia. Nosotros esa segunda etapa fuimos un desastre. Sí. No, fuimos un equipo que nos teníamos que haber ido, hubiera sido mejor que nos eliminen. No jugamos bien, seamos honestos, no jugamos bien. No tengamos temor en decir. Claro. Nos agarró Brasil, nos hizo 3 goles sin saber leer ni escribir en ese momento. La última, ¿es verdad que en el 85, en el partido de Perú-Argentina en Buenos Aires, Pasarela quería que te lesionaran a ti y no a Navarro? No es verdad. Y que hubo un intercambio de ideas entre tú y él al término del primer tiempo y que Valdano tuvo que entrar a tallar. No, mira, te lo voy a contar bien chiquito esto. A los 5 minutos lo sacan a Franco. Claro. Camino, que no lo conocía nadie. No sé si vino de afuera o vino de adentro, pero lo sacaron. Y el Camino tuvo que ser expulsado. Era expulsión. Entonces, Cárcel. en un primer momento nosotros estábamos desesperados ahí porque parecía que le habían quebrado la pierna a Franquito. Y entonces la ira nuestra era... Y ellos también se asustaron. Se asustó Maradona, se asustó Valdano, que eran jugadores de fútbol y ellos entraban y jugaban. Y ahí Pasarela me dice a mí, vos sos el siguiente. Entonces, ahí yo le dije lo que me salió, lo mal hablado y lo hijuepé que soy a veces, y también le dije su vida. Pero fue de intercambio de palabras en ese momento. Ahí Valdano interviene y dice, bueno, ¿vamos a ir a la guerra o vamos a jugar fútbol? Vamos a parar los dos y vamos a ir a jugar fútbol. Ya pasó lo de Franco Navarro, ahora vamos a jugar. Y listo, y pasó, y ni él metió una patada a nadie más, y yo le di un planchón a Camino, pero nunca sabía, yo no sabía pegar. Yo era un tipo que si pegaba me echaban en el campo, claro. no jugaba. Pero eso fue lo que pasó, no pasó a más. Yo tengo una última pregunta, Manuel, discúlpame. Después del partido, en la parte de los príncipes, tú te intercambiaste, Platini fue y te pidió la camiseta, ¿no es cierto? Se intercambiaron la camiseta. Sí, pero eso fue, a ver, yo tenía un juvenil en Serén, Patrice Verlaine, que le decíamos Platini. No sí, porque jugaba como Platini, sino porque caminaba como Platini. Le decíamos Platini. Que es muy diferente. Y él admiraba mucho a Platini. Cuando él sabe que voy a ir a jugar, me dice, me decían Carlo allá, yo quisiera tener la camiseta de Platini. No me digas que se la diste. Pero por supuesto, entonces le digo, Patrice, no sé si podré, porque imagínate, todo el mundo se la va a pedir. Y en pleno partido, en el primer tiempo, Platini iba a tirar un córner y hay un jugador lesionado. Y yo estoy parado al lado de él, esperando en la pelota así, y yo hablaba francés, un poco de francés, y le digo, Michel, tengo un compañero en Serén que me pidió tu camiseta, y la verdad, el tipo se muere pues, por ti. Y me dice, no te preocupes, al final del partido cambiamos. Yo me olvidé por completo. Cuando termina el partido, yo estaba al otro lado donde estaba el Platini, y estaban todos los jugadores peruanos al lado de él. Y Platini les dijo, no, yo me comprometí con Oblitas. Mira. Increíble. Y esa camiseta está hasta ahora en el cuarto, bueno, la última vez que fue a Bélgica, en el cuarto de Patrice Verlaine, ya casado, la camiseta está en un cuadro ahí de Platini. Entonces, ese es el orgullo también que siento yo, de haber ayudado a un chico así.
Pues Juan Carlos, la verdad es que nos quedaríamos 2 horas, pero nuestra editora Diana nos mataría por obvias razones. Tanto así que está presente. Sé que está presente. Así que, Juan Carlos, por mi parte, quiero agradecerte mucho. Es un honor para Manuel y para mí. Para mí es la primera vez que te entrevisto. Yo he disfrutado mucho de esa selección del 81 y además me alegra mucho que los jóvenes que les gusta el fútbol hayan podido ver a la selección del 70, del 78, gracias a que un canal ha pasado los partidos enteros. Y yo creo que eso es muy bueno. Y creo que recién se han enterado de los equipazos que hemos tenido, francamente. Bueno, muchas gracias a ustedes dos. Y ha sido un placer. Y cuando quieran hablar de fútbol, y más en este momento en que estamos en casa, mucho más tiempo de lo habitual, con mucho gusto. Un abrazo. Muchas gracias, Juan Carlos. Un abrazo para ti. Y esperemos vernos cara a cara cuando se supere todo este asunto de la pandemia. Ojalá, ojalá. Con mucho gusto. Un abrazo. Chao, Juan Carlos. Muchas gracias. Chao. Chao. Bien, amigos. Juan Carlos Oblitas pues ha tenido declaraciones bastante interesantes, ¿no? Una con la que yo me quedo a nivel conceptual es, sí, pues, tienes que asumir, si Brasil juega mejor, tiene que jugarle de manera diferente. Es no mejor. puedes ir y pretender jugarle de igual a igual cuando ellos tienen más armas. Nos meten 6, pues. Si le jugamos de igual a igual, nos meten 6, ¿no? 5. Nos metieron 5 en la Copa América pasada. En aquella vez sí, ¿no? Pero bueno, yo creo y que luego en la final fueron mejores que nosotros, ¿eh? Pero Perú sí. estuvo. No, estuvo a la altura. Ofreció todas sus armas, Así pero definitivamente los brasileños se impusieron porque eran más futbolísticamente hablando. Pero sin duda. Eso no desmerece la actuación peruana, que, ojo, es importante resaltarlo, ¿no? Se recupera de una goleada que a cualquier equipo del mundo lo podría haber tumbado emocionalmente y eso impedirle seguir avanzando. Nuestro equipo no, nuestro equipo recapacitó y dio una respuesta positiva en la siguiente fase. Tanto así que llegamos a la final, pues, ¿no? Por un ratito, Martín. Tanto así que llegamos a la final, que eso no es poco. Ganándole a Chile y a Uruguay, que tampoco es poco, ¿ah? Así es. Yo creo que lo de Uruguay primero fue sorprendente, fue por penales, y luego el partido con Chile, Manuel, la verdad debe ser los mejores últimos partidos que hemos visto de Perú, porque fue un dominio total, durante gran parte del partido, ¿no? Sí, y una asertividad ofensiva que no habíamos visto en mucho tiempo, y eso fue lo que nos entusiasmó. Ahora, pero también él ha hablado de temas que son fundamentales en relación a la organización, al fortalecimiento institucional de la Federación Peruana de Fútbol, si es que queremos, ¿no?, que los éxitos nos sigan acompañando. Porque ¿qué pasa cuando se vayan ellos? Pues, ¿no? Cuando se vaya Oblitas y Gareca. O sea, claro. Entramos tú y yo. No, pues, tiene que haber una estructura. Pero claro, ya no es un tema tan divertido, porque las estructuras de los equipos peruanos son desastrosos. Todas. Y eso se refleja en el pobre, como tú le preguntabas, en la pobre representación peruana en torneos internacionales. Fíjate la situación de la U y de Alianza, ¿no? Los dos equipos más populares de este país y no tienen representación internacional desde hace un montón de tiempo, ¿no? Con lo cual, bueno, sí, es dramático. Es dramático. Porque es importante que nuestros equipos tengan un nivel competitivo bastante elevado, que ganen cosas a nivel internacional, porque eso le da confianza al jugador, los jugadores crecen, y ese crecimiento cuando llegan a la selección es un aporte. Es un aporte. A mí me gustó al final que el problema del fútbol peruano no solamente son los jugadores, son también los dirigentes que deben tener cabeza para armar una estructura que les permita vivir. Y hemos hablado del ejemplo de Independiente del Valle en Ecuador, que es un equipo vendedor, que ha sido un gran protagonista de torneos internacionales, y son ejemplos a seguir, ¿no es cierto? Y ojalá pronto podamos hablar bien de este tipo de estructuras, pero en un equipo peruano, Manuel. Ojalá pronto. Bueno, Martín, ha sido un placer el programa de hoy día. Sí, Creo que hemos abordado varios temas, varios aspectos, ¿no? Inédito en Contracara, un programa monográfico sobre fútbol. Inédito. Esto va a tener que ser transmitido en entregas. Sí. Pero en fin, gracias a Diana, por supuesto, por la edición. Gracias también a Susana por el contacto que ha logrado con
Juan Carlos Carlos Oblitos. Oblitos, y en fin, por supuesto, como siempre, a John Locio y por supuesto a Úrsula Freund, nuestra decana. Manuel, con nosotros va a ser hasta la próxima semana, ¿verdad? Hasta la próxima semana. Cuídate, Manuel. Un abrazo. Chau, chau. Chao, chao.